¿Ahí me escuchan? Bueno, mi nombre es Daniel Bilbao, yo soy cofundador y CEO de un startup que se llama Truora. Nosotros hacemos muchas cosas, pero como nacimos fue ayudando a erradicar el fraude en Latinoamérica. Entonces bastante parecido al tema que tenemos aquí en particular. He estado escuchando varias de las conferencias y hubo un par de temas que me llamaron la atención. Uno fue del director de la DIAN cuando explicó que el problema del fraude en las aduanas no es solamente que se está perdiendo el 2% del comercio, sino que se genera desconfianza con la gente que hace el trabajo legal. Y ahorita que estamos hablando, pues estamos viendo el panel anterior, hay un segundo problema y es que existe un grupo de personas o de compañías que pareciera que son legales, pero no son legales, son ilegales a pesar de que reportan y hacen parte del proceso aduanero, pero lo hacen con facturas menores, básicamente haciéndole conejo a lo que requiere el Estado. ¿Qué hago yo? ¿O por qué estoy aquí hablando? Este soy yo, a mí no me gusta este slide porque me parece un poquito pretencioso, pero esto es lo que se llama un argumento de autoridad. Créame, ¿por qué deberían creerle al señor que está aquí hablando? Yo soy CEO de una empresa que se dedica a luchar contra el fraude y si tuvieran que ponerme a mí como en una línea, yo soy un hombre de tecnología. Nosotros hemos ayudado a hacer Truora, una empresa que se llama Fruana, que se dedica a conectar el campo con la industria, Tri, que es la forma en la que ahorita pueden comprar y vender acciones en el mercado accionario, BitSports es una empresa de cripto y al final ven un poco de logos de empresas que hemos ayudado a formar. Yo hablo en grupo porque soy gemelo, mi hermano gemelo es uno de los cofundadores de Rappi, mi mamá es muy orgullosa y nosotros nos pasamos trabajando en tech, ¿sí o no? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Ustedes tienen problemas, nosotros usamos tecnología para solucionar esos problemas, ese es mi trabajo y así es que he hecho pues, billete y nos ha ido bien y todo ese cuento, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué estamos hablando acá? El COVID generó una situación donde el comercio electrónico creció muchísimo y el comercio físico también, y a su vez un aumento de fraude. Este dato se los muestro desde el sector privado, este es un dato de mi empresa. Nosotros somos una empresa que en su momento vendía $7 millones y la oportunidad de negocio, hay tanto fraude que si nosotros nos dedicamos a erradicar eso, mi empresa haría $500 millones al año, cobrando. O sea que erradicaba que 5 veces eso, 10 veces eso, entonces estamos hablando de 2.5 billones. Es un problema muy grave. Aquí estamos viendo muchas de las formas en las que se cometen, muchas de las consecuencias de la situación en la que nos encontramos. En general hay un movimiento a digital, o sea, todo se trabajaba a mano y ahorita, en papel, y ahorita ustedes vieron lo que dijo el director de la DIAN, papel, 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 y se está moviendo a digital. Esto lo están haciendo las personas, los gobiernos, las empresas, y cuando hay un cambio de procesos, hay una apertura muy grande para cometer fraude. Ustedes conocen el adagio, echa la regla, echa la trampa. Pues imagínense que de un año a otro se hicieron 1 millón de reglas nuevas por el COVID, pues se hacen 1 millón de trampas. Esta es una gráfica que a mí me gusta mostrar porque esto es un esquema de cómo son los tipos de fraude en e-commerce de tarjeta de crédito. Voy a agarrar un par, uno bobo sencillo, account takeover. Eso es cuando, supongamos que yo tengo un mundo de plata en una billetera, o sea, en mi cuenta de Bancolombia, por decirles cualquier cosa, o de Avevillas o de la vivienda. Yo me conecto por mi app, ¿sí o no? Y cuando me voy a conectar me roban el celular. La persona ya me agarró mi primera clave, pero no tiene dominio de mi celular. Entonces llaman a Concel y les dicen, hey, o a Movistar, necesito una nueva SIM. Se le meten con la nueva SIM, cambian todos los datos y cancelan la cuenta anterior. Entonces yo estoy con mi celular y me doy cuenta que no puedo entrar a nada, simplemente no tengo datos. El ladrón tiene la SIM, puede acceder a todas mis cuentas bancarias y a todo lo demás porque hizo un account takeover, o sea, se robó mi cuenta. Ese es uno de todos los tipos de fraude que hay. Ahora, algo que para mí ha sido muy frustrante en esta conferencia ha sido escuchar cómo se habla de el fraude desde una perspectiva como de alto nivel y no en detalle. Vamos a hablar muy claro de esto. El fraude es una industria y es una industria que tiene mucho riesgo, porque si uno lo comete y te cogen, te llevan a la cárcel. Pero eso del fraude es una industria como cualquier otra, ¿sí o no? ¿Y qué pasa? Hay dos equipos, están los buenos y los malos, pero dependiendo a vos quién le preguntes,
¿Los buenos es la DIAN o los malos es la DIAN? Eso es lo irónico de esta situación, porque es muy fácil para el criminal decir, nosotros estamos en un país desigual, tenemos instituciones débiles, los políticos roban la plata, entonces ¿yo por qué voy a pagar? Entonces yo soy el bueno, que hago conejo, y el otro es el malo. Todo el juego de fraude es un juego de dos equipos, y son equipos de personas. Y hay un problema. Si yo soy del equipo de los fraudulentos, mi vida depende de ello. Si yo soy del equipo del gobierno, yo tengo todas las intenciones y tengo vocación, porque nadie pues dice que va al gobierno sin vocación, pero tiene menos recursos y su vida no depende de ello. Entonces, si yo eres el ladrón y yo te estoy tratando de robar y vos lo único que perdés es el puesto, ¿quién va a trabajar más duro? Pues yo, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que genera el fraude? Una innovación la berraca. Nosotros en Latinoamérica somos los mejores innovadores para cometer fraude. Por eso cuando hablan de las grandes iniciativas donde vamos a cambiar completamente nuestro sistema de aduanas, yo pienso, eso ayuda, pero echa la regla, echa la trampa, porque hay un grupo de personas cuyo ingreso depende de poder lograr romperte el sistema. Entonces, todo esto tiene solución. Aquí hay una chorrera de formas de solucionar el fraude, pero yo lo que quiero que les quede en la cabeza es, así como en varios países hacen el comité, como lo que hablaba en tu país, que decían nosotros cada mes nos sentamos y revisamos qué estamos haciendo mal, ¿qué crees que hacen los ladrones? Exactamente lo mismo, ¿sí me entendés? Entonces, ¿cuál es el ángulo que tiene uno? El único ángulo que uno tiene es tecnología. Y por esto es que quiero que les quede tan claro que todas las personas que están en esta conferencia, si quieren ganar una pelea con menos recursos, con menos plata, contra un contrincante que tiene más ambición y cuyo bienestar depende de hacer bien su trabajo, lo único que pueden ponerle es tecnología, es lo único que hay, porque no nos van a dar en la cabeza, o sea, no hay de otra, ¿sí o no? Entonces ahora la pregunta, ¿cómo combatimos el fraude? Les voy a poner les necesito dejar dos ideas claras, se las voy a decir ahorita y se las repito después. La primera, el trabajo de las aduanas es ayudar a la gente que hace sus negocios bien hechos aún mejor. Lo voy a decir de una manera más elocuente. Si yo estoy tratando de importar cosas, las aduanas me tienen que ayudar a que me sea más fácil, no joderme la vida. Voy a hablar bien coloquio. Eso es lo que debería pasar, ¿sí o no? Pero como hay un poco de gente que comete fraude, si nos inventamos unas reglas que me joden a mí, que estoy tratando de hacer las cosas bien, mal. Si evitan el fraude, bueno, regular. Y si ni evitan el fraude y me joden a mí, es lo peor que podría pasar, ¿sí o no? Entonces, ¿qué entendemos nosotros por fraude? Fraude es un costo y es una fricción al usuario, al buen usuario, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer las empresas? Negocios con el mínimo impacto. Y esto es muy irónico porque esto es lo que le pasó a mi compañía. Y les cuento la historia de Truora. Esto no importa, aquí no vinimos a vender, pero les cuento qué pasó. Par de gatos, dijimos vamos a hacer una empresa, la vamos a hacer de tecnología y vamos a luchar contra el fraude. 3 años después de luchar contra el fraude, nosotros dijimos, tenemos que cambiar nuestra misión. Porque si lo único que yo hago es luchar contra el fraude, genero fricción y fricción y fricción y fricción. Cuando yo lo que debo hacer es facilitar los negocios. Entonces nosotros cambiamos completamente nuestra forma de trabajar. Ahora nosotros lo que hacemos es generar negocios con la mínima fricción posible, que lo dijeron en varias palabras los expositores. Nosotros ponemos reglas que cazan a los fraudulentos, pero que no le dificultan la vida a quien está haciendo bien las cosas. De tecnologías específicas que usamos, hay una que se llama la verificación de antecedentes, otra que se llama la verificación de identidad, la firma electrónica y la última por WhatsApp, que me encantó lo que estaba diciendo uno de los ponentes, donde simplemente facilitándole la vida al usuario para reportar los crímenes funciona más rápido. Entonces les voy a poner 2 ejemplos. El primero, entonces, ¿cómo funciona la tecnología? Hay un problema, el que sea, nos inventamos una forma de solucionarlo y lo aplicamos. A mí cuando me preguntan cuál es la mejor tecnología del mundo, en la humanidad, en toda la vida, a mí me ocurren 2, la rueda y el fuego. Esas son tecnologías primitivas, pero imagínense uno llevar un poco de cajas sin poder tener una carreta, ¿sí me entendés? O querer tomar agua de ese río sin morirse, ¿sí o no? Sin poderle hervir. Esas son tecnologías. Este caso es el caso más sencillo del mundo. ¿Ustedes alguna vez han hecho un estudio de antecedentes? O sea, ¿alguna vez se han metido a la policía a ver sus antecedentes? Se meten en línea, ponen su número de cédula y miran a ver si tienen un problema. Llega una empresa que se llama Uber, Cabify, ¿sí o qué? ¿Cómo hacemos para asegurarnos que cuando te va a llevar el Uber
no sea alguien que maneja bajo la influencia del alcohol. ¿Cómo hacemos eso? Pues te tocaría pedirle un reporte. Entonces el man va a la policía, saca su reporte y dice yo no tengo antecedentes de alcoholemia, ¿sí o no? Pero eso lo podría falsificar muy fácil. ¿Qué hicieron las plataformas? Dijeron, necesito un sistema donde yo pueda verificar en tiempo real si alguien es fraudulento. Existen los reportes de la policía, o sea, si alguien ha tomado y lo hace bajo la influencia del alcohol, maneja bajo la influencia del alcohol. Entonces, ¿qué hicimos? Las plataformas de delivery me pidieron a mí y a otros dos, hey, necesito de alguna forma verificar los antecedentes de los conductores. Entonces decimos, listo, hablamos con el gobierno, creamos una cosa que se llama una API es como una llave sencillita, y ahora nosotros podemos hacer un estudio de antecedentes de estos en 30 segundos. Entonces cuando uno es un conductor de Didi, Cabify, Uber, como se llama, empiezan el proceso, te mandan tus papeles, ponen el número de cédula y de una yo le puedo decir a la plataforma, hey, ¿esta persona maneja bajo la influencia del alcohol o no? Y hay una garantía del 100% que cuando ustedes montan en un Didi, la persona no sea alguien que maneja bajo la influencia del alcohol. Toda esta tecnología está inventada hace 10 años, la vaina más fácil del mundo. Este es parte del negocio que hace Truora. Nosotros hacemos 3 millones de validaciones al año. Y hace 3 años esto no existía. Bobo, fácil de hacer. Con ingenieros criollos de la Universidad del Valle, casi todos, pues escúchenme mi acento. Y una cosa. A mí a veces me critican muy criollo porque mi acento es como de caleñacho. Yo soy lo más educado que ustedes puedan imaginar. I speak English perfectly, I've lived all over, my house is in Miami. No confundan mi acento con falta de sofisticación. Es simplemente que yo soy muy criollo y me gusta ser criollo porque me parece que nosotros como latinoamericanos debemos demostrar que somos capaces de hacer grandes cosas. ¿Listo? Esto es un problema que igualito se le podría solucionar a la DIAN, pero piensen cómo se ejecutó este proyecto. ¿Cómo diablos hago para montarme en un Uber y que no sea un alcohólico? Que no sea alguien que conoce bajo la influencia del alcohol. En el caso tuyo, ¿cómo hago para que el ciudadano promedio reporte un fraude sin miedo a que se le vaya a caer el negocio? Y uno va con un grupo de 5 personas y lo soluciona. Les voy a poner ejemplos prácticos donde pueden usar su celular y nos pueden dar palo. Este es, necesitamos abrir una cuenta, esto es lo que le da de comer a mi empresa. Entonces imagínense el problema, llama Davivienda y se ve, llegó el COVID, nos llevó el putas, listo, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos abrir cuentas de banco y no podemos ir a la oficina. Entonces nosotros nos inventamos un sistema donde por WhatsApp alguien puede poner sus datos, pone su número de cédula, se toma una foto, lo verifica y abre toda su cuenta sin tener que ir a ninguna parte y todo lo hace el de WhatsApp. ¿Por qué lo hicimos en WhatsApp? Porque WhatsApp no come datos. Entonces si hay alguien que está lejos y no tiene un plan de datos que son muy caros en Colombia, lo podría hacer. Las abuelas saben usar WhatsApp, los ponía a descargar una app, les costaba mucho trabajo. Si quieren, pueden usar el QR y pueden probar ese, así de sencillo. Entonces lo ponen, o sea, la cámara del celular lo prueban y con eso lo pueden usar. Lo voy a dejar ahí 5 segundos. Si quieren se los dejo después, esto no es tan grave. Ahora, ¿cómo mitigamos fraude en las aduanas? Les voy a poner 2 ejemplos de cosas que para mí son muy importantes que entiendan. Solucionar el fraude no es como hacer un puente. Supongamos que queremos cruzar un río. Muchas veces los gobiernos tratan de hacer un puente y entonces van y hacen un estudio y se tiran un año y sacan un sistema al berraco. Es como tratar de entender cómo paro a miles de personas de cruzar un río. ¿Sí me entienden? Entonces uno hace un puente y pone un gate y uno dice listo, ya funcionó. No funciona así. Lo que uno debe hacer es enumerar todos los problemas, irlos atacando uno por uno con pruebas chiquitas y cuando ya tenés un sistema que te funciona, ahí sí lo haces en grande. ¿Sí me entendés? Entonces, de las herramientas que están planteando en este congreso, en esta audiencia, hay unas que ya funcionan, son best practices en Europa, en Estados Unidos, hay que implementarlas y ya. Y hay otras que son muy locales. Y les prometo que el contrabando latinoamericano es más sofisticado que el europeo. Porque cuando nosotros vamos a preguntarle a Rappi le están cometiendo fraude, a Didi, a Cabify, a todo eso, nosotros no le preguntamos a los gringos qué les pasa, nosotros les preguntamos a los europeos qué les pasa, nosotros les preguntamos a los rusos, a los del sur de Asia, a los de África, que son los que se parecen a nosotros. Nosotros somos más sofisticados, entonces necesitamos tener un equipo más fuerte. Esto, cuando usan el QR con su celular, esto es una firma electrónica sencilla. Entonces, miren cuál era el problema. Estamos en una aduana y nosotros queremos asegurarnos que la persona que pasó el contenedor es quien dice ser. Solamente
escanea ese QR, firma, recibía este documento, todo digital y se toma una foto. Solo con eso, la persona que está aceptando el contenedor, vos podés saber si era esa persona y le da un poquito de miedo. ¿Por qué le da un poquito de miedo? Porque cada que firma un contenedor está su cara y eso está traqueado. Mi empresa tiene 14,000 usuarios de esto de firma digital, traemos de a 1,000 usuarios al mes, firmamos como 3 millones de contratos al mes también y esto es una tecnología. ¿Sabe cuánto nos vale una firma de estas? En plata, ¿cuánto nos vale a nosotros? 1 centavo de dólar. ¿Sabe cuánto cobramos? 10 centavos de dólar. 90%, 90 y mucho por ciento de margen. Entonces la otra mentira que nosotros nos decimos en Latinoamérica es que la tecnología buena es la que viene de afuera. Eso no es verdad. Nosotros tenemos ingenieros muy fuertes, tenemos un equipo muy capaz, pero tenemos una desconfianza criolla, porque nosotros le creemos a IBM y le creemos a los gringos y no le creemos a las tecnologías propias. Eso es un problema, porque a la hora de contratar, si ustedes, digo, la aduana colombiana, no me voy a meter con otros países, agarra 10 equipos de ingeniería de la universidad y los pone a solucionar un problema, les garantizo que 1 o 2 problemas se los solucionan. Vaya y contrate esa vaina. Vaya y haga su ley 80 o su ley, vaya y contrate, imposible, ¿sí o no? Entonces, ese problema hay que solucionarlo. Segundo problema a solucionar, y este es el que yo le tendría más miedo sentado del lado de las aduanas. Nosotros peleamos por talento, ¿sí o no? Entonces, ustedes hablan de sus grupos de analítica. Yo lo escuchaba mucho. Analítica, 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 necesitamos analítica. Mi man de analítica se llama Hugo Márquez. Es promedio más alto de la Universidad de Antioquia, es de la Dorada Caldas, o sea que no es pues estrato 6 ni nada de esto, o sea lo encontramos a punta de hacer exámenes. Ese man es un genio y ese es el que se pone desde el lado de mi compañía a crear los modelos de reconocimiento facial para tratar de pelear contra los ladrones. Los ladrones tienen su genio, yo tengo el mío, ¿sí o no? Cuando ustedes están reclutando para el equipo de analítica, si ese equipo es súper crack, va a agarrar un mundo de fraude. Si ese equipo no es crack, pues se va a demorar muchísimo, ¿sí me entendés? Y necesita haber una estrategia muy fuerte de hacer que trabajar con las aduanas y trabajar con el gobierno sea una cosa importante, porque si no van a tener gente de segundo y de tercer nivel y entonces no vamos a ejecutar tan bien. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cómo solucionaría yo eso? Pidan ayuda. Y ahí es donde nosotros en el sector privado tenemos que hacerlo. Nosotros tenemos el deber y la obligación de ir a las aduanas, de ir a los gobiernos y decirle, hey, esto es todo lo que nosotros podemos hacer, ¿qué necesitas? Y debemos hacerlo de una manera patriótica, honestamente patriótica, no pensando esto es lo que me va a dar de comer o esto es lo que aquí es donde va a ser mi contrato grande, es aquí hay un problema que podemos solucionar, vayamos a solucionarlo. Entonces, quiero dejarles 3 ideas y podemos abrir a preguntas. Muchachos, aquí hablan mucho, yo voy a cortarlo en 20 minutos y le voy a devolver tiempo a menos que tengan preguntas. La primera es, ¿qué más podemos hacer para evitar la evasión de impuestos? 1, usar tecnología para automatizar procesos y simplificarle la tarea a todas las aduanas que bastante difícil la tienen sin usar tecnología. La segunda, entender que el grueso de tecnología para evitar el fraude ya está inventado. No hay que inventarse nada, no hay que hacer nada particularmente raro, hay que entender el problema y poner gente a trabajarlo, ¿sí o no? La tercera, el talento humano para solucionar estos problemas existe, lo que pasa es que está del otro lado. Los ladrones son mejores porque son más inteligentes, porque les toca vivir de eso, entonces nosotros tenemos que traer el talento para este lado, ¿sí o no? Y la cuarta, el sector privado, el mío, el que yo represento, que es el de startups, que son así un poquito más irreverentes y no respetan una cantidad de cosas y se mueven a toda, puede ayudar a solucionar este problema. Pero para que el sector mío, y les hablo como alguien que invierte en 40, 50 startups y que conoce a todo el mundo y su mamá en el sector de tech, cuando nosotros miramos los problemas del gobierno, los miramos con amor y decimos, no, yo no me voy a meter allá, qué pereza. No, eso me da un dolor de cabeza, déjame a mí quieto acá. Si nosotros podemos lograr ese nexo mejor, y pasa con cosas como la Andy del futuro, vamos a poder solucionar esos problemas. Entonces, meterle tiempo a eso me parece que es una buena inversión, pues porque vamos a mejorar nuestro país, las instituciones, la economía, y a todos nos va mejor. Eso es todo lo que tengo, y esta es mi información. Y si quieren si tienen algún problema de fraude que quieren ver con detalle, o sea que de verdad dicen, hey, tengo este problema, echémosle lápiz a ver si encontramos una solución, me escriben, ese QR es para mi WhatsApp. Como es mi WhatsApp,
denme un poquito de tiempo para responderle y no me pongan bravos. ¿Listo? Ya, eso es todo. ¿Puedo abrir a preguntas o corto? Bueno, pueden no tener preguntas, no hay problema, yo no me ofendo. Personalmente, bueno, no, retiro lo dicho. Me escriben al WhatsApp, me dicen, hola, soy Ta, solucioname este problema. ¿Listo? Muchas gracias.